Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos juntos otra vez para esta hermosa y poderosa reunión donde lo estelar aquí, lo importante aquí es la palabra de Dios para nuestra edificación y nuestra bendición. Un gran saludo para toda esta maravillosa audiencia en nombre de mi esposa, la pastora Esther, de mi familia en general, de este equipo técnico que hace posible esta transmisión. Estamos felices de verdad de poder darle continuidad cada domingo a esta realización de la palabra de Dios para la edificación y la bendición de todos. Hoy estoy muy contento porque la serie que vamos a iniciar a partir de hoy es una serie que tiene que ver con lo devocional, con la entrega, con la alabanza, con la adoración al Señor, donde un elemento fundamental de la vida devocional de los discípulos es la oración. Y bueno, como saben, la oración está compuesta de varios elementos. Me refiero a la oración espiritual, la conversación con Dios. Tiene que ver con la adoración, con la alabanza, con el reconocimiento de Dios. Tiene que ver con peticiones, tiene que ver con acciones de gracias. Y bueno, yo quiero que comencemos esta ocasión maravillosa en el inicio de esta serie devocional con un tiempo precisamente de adoración y alabanza. Así que voy a dejar para que nos orienten en este tiempo maravilloso de alabanza y adoración a nuestro equipo de adoración y alabanza. Así que aprovechemos este tiempo para decirle al Señor lo maravilloso, grande y poderoso que es Él. Amén. Tú me conoces como soy, sabes bien lo que hay en mí, y a pesar de mi aflicción, tú siempre tienes el control. Conoces cómo soy, sabes bien lo que hay en mí, tú siempre tienes el control. Puedo confiar en ti, tú
es este tiempo y queremos que el Señor en esta oportunidad te bendiga y te guarde. Agradecemos a Dios porque Él ha preparado un momento de refrigerio, un momento de frescura espiritual. Me encanta mucho lo que dice su palabra refiriéndose a su pueblo. Jehová Dios de los ejércitos guió al pueblo, a su pueblo a través del desierto. Y su palabra preciosa dice que los guió por el desierto, los cuidó y los libró del temor. Y de todos sus enemigos los salvó. Y yo creo que esa palabra en este día, en este tiempo, es para nosotros. Dios te va a guiar en medio de este desierto, en medio del temor. No hay nada que impida tu relación entre tú y Dios, porque es una relación de seguridad. El temor se disipa cuando comienzas a adorar a Dios. El miedo se desaparece cuando entra la presencia de Dios, su Espíritu Santo. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro y Él es quien te va a ministrar. Deja que Él abra ese espacio, abre tu corazón y Él va a entrar como un bálsamo poderoso y Él se va a glorificar en ti. Te amamos en el Señor y creemos que esta palabra que hoy ministramos y esta adoración va a refrescar nuestros cuerpos. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús y adoramos al Señor. ¿Cómo le decimos? Tú me levantaste, sí, Señor Jesús. Mostraste tu plan en mí. Con tu amor quitaste el temor. Sí, Señor. Ahora libre soy. Aleluya. Me levantaste, mostraste tu plan en mí. Con tu amor quitaste el temor. Ahora libre soy. Creo que todos nos ha pasado. Es una experiencia que yo creo que es muy particular. Que cuando necesitamos algo que es muy urgente, muy necesario, nos recordamos de alguien. Así que hay una relación entre algo y alguien, ¿no? Y ese alguien resulta que es un amigo de confianza, un amigo, pero al cual tenemos mucho tiempo que ver y mucho tiempo que no hablamos con esa persona. Ese amigo es la persona clave para ayudarnos en la resolución de esa profunda necesidad que tenemos. Pero nos da vergüenza llamarlo después de tanto tiempo y para pedirle un favor, para pedirle una ayuda. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. No le hablé en Navidad, no lo felicité por el nacimiento de su hijo, pero ahora que tengo un problema, resulta que sí lo necesito. Y bueno, finalmente lo llamo, finalmente lo llamas. Y ya en una predisposición estamos esperando un reproche, una palabra de censura, porque bueno, no lo llamé en ningún momento, pero ahora sí. Y resulta que lo sorprendente es la respuesta de ese amigo que en vez de reprocharnos, está feliz de que le hayamos llamado, está contento de que después de tanto tiempo entonces estamos hablando. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado y lo he pensado cientos de veces para conversar con esa persona y lo que he recibido de regreso ha sido alegría. Bueno, esta narrativa un poco extensa es solo para ilustrar lo que nos ocurre con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hay gente que se acuerda de Dios cuando tiene problemas. Hay gente que se acuerda de Dios en festividades religiosas.
Pero del resto, Dios no está en su noticia. Pero resulta que hay un momento crucial, hay un momento difícil y entonces, ¡ay! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Ya saben de quién es esa frase. Y sabes que es Dios, el único que puede ayudarte en una situación tan difícil como esa. Ahora, te voy a decir una cosa. Dios no es como nosotros, que nos molestamos cuando alguien, después de tanto tiempo, nos llama para pedirnos un favor. No, Él está feliz. Dios está feliz cuando tú te acercas a Él con un corazón sincero, en humildad. Y lo más importante es que no solamente está feliz de escucharte, sino también de ayudarte. Eso es una aplicación maravillosa. Mira, el profeta Jeremías, un profeta interesante, hablamos de él hace unas semanas atrás, estuvo en una circunstancia muy difícil. Jeremías había profetizado momentos angustiosos para la nación. Y porque era una profecía tan difícil de aceptar, de creer, el rey se molestó con él y entonces comenzaron a perseguirlo y para meterlo en la cárcel. En esa circunstancia tan difícil, Dios está con él y le da una palabra hermosa. Clama a mí y yo te responderé. Y dice, te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Qué interesante, ¿verdad? En medio de una situación difícil, su vida está amenazada y entonces él ora al Señor. Y la respuesta que recibe del Señor es, yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, a una realidad más cercana a nosotros, Jesús nos enseña que podemos hablar con el Padre Celestial. Hay lecciones maravillosas acerca de la conducción, de la conversación de humanos con Dios. Hay gente que les cuesta creer esto. ¿Cómo es posible que los humanos podamos hablar con Dios? Gente tan mala, tan desobediente. ¿Cómo es posible que podamos hablar con Dios y que Él nos escuche? Bueno, resulta que la realidad es otra. Jesús enseñaba a sus discípulos esta lección maravillosa. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que bueno, sencillamente eso es lo que el Señor está enseñando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acerca de que sí es posible que tú y yo como seres humanos imperfectos, finitos, podamos hablar nada menos y nada más con nuestro Creador. La oración, mis amigos y hermanos, pudiera tener muchas definiciones. Es más, usted puede tener una propia definición o concepto acerca de la oración. Pero al final, todos esos conceptos o definiciones sencillamente llegan a una sola cosa. ¿Cuál es? Sencillamente es conversar con Dios, fíjate, de manera individual, espiritual, no formal, espontánea, perseverante y sobre todo íntima. Es una conversación muy cercana. Algunos grandes de la oración lo definieron así. Por ejemplo, Isidro, la oración es la propiedad del corazón, no de labios, que Dios no atiende las palabras del que ruega, sino mira el corazón. Muy importante esto. No hay duda, no hay nada que nos haga amar a una persona como orar por ella. William Liu se expresa de la manera siguiente acerca de la oración. La oración es como el respirar.
Si no respiras, mueres. Si no oras, mueres espiritualmente. Quiero añadir al gran predicador D.L. Moody. Él decía sencillamente esto. Escucha con atención. Jesús no les enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí a orar. Me gusta eso, me gusta. Es breve, pero muy significativa. Juan Bunyan es el autor de una obra interesante titulada El Peregrino. Y dijo de la oración esto: la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. Quiero cerrar con esta última definición del gran teólogo Matthew Henry. Cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. De acuerdo a Matthew Henry, para él, lo más importante para Dios en nuestra relación es la oración. Y eso es muy significativo. Concluí con este pensamiento de Matthew Henry porque tiene mucho que ver con lo que Dios nos está ministrando acerca de la única cosa que necesitamos para ver su gloria: oración. Cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. Amigos y hermanos, desde hoy comenzamos una nueva y muy necesaria serie. Es una pregunta: ¿puedo hablar con Dios? El tema central entonces aquí es la oración, porque lo que Dios quiere ver en su iglesia es una gran movilización de oración. Es levantar un fuerte movimiento para que podamos realmente, como dice Henry, ver la misericordia grande de Dios con su pueblo. Es tiempo de pandemia, es tiempo de cuarentena, tiempo de temor. Amigos, hermanos, la respuesta es hablar con Dios. No hay una vacuna, los sistemas de bioseguridad no son suficientes. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Hay que ir a Dios, pero que hay que ir a Dios con una actitud de comprobada humildad, sencillez y de palabras que realmente lleguen a su presencia. Me formulo entonces esta pregunta: ¿de qué manera podemos desarrollar una comprensión clara de cómo debemos orar? Necesitamos entonces un paradigma, ¿verdad? Un modelo de oración intercesora. Busquemos una enseñanza bíblica al respecto. Yo quiero sugerirles Juan capítulo 17, versículos 14 al 20. Una oración interesante que Jesús hace allí y que puede servirnos como una enseñanza para la forma o el contenido de nuestra oración. Dice, hablando él con el Padre Celestial, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Que es tan importante para el Señor la oración por aquellos que no habían creído, por las circunstancias que esas personas vivían o viven para traerlo a nuestro presente. Son personas que están atadas a muchas cosas.
están atadas al mundo, apegados al placer. Hay una distracción tan tremenda que ellos no quieren saber nada de Dios porque están entregados a aquellas cosas que le agradan, que los atrapan. Otros están tan apegados al dinero, a la producción, al capitalismo, que de repente no tienen tiempo para Dios, están inmersos en sus negocios, en sus asuntos. Y otros son tan narcisistas que no ven a nadie más sino a ellos mismos. Y esto, en esta sociedad en la que vivimos, está en su pleno apogeo con este humanismo exacerbado, donde el hombre no ve a nadie más sino que se ve a sí mismo. Entonces están fuera de la noticia de Dios, no quieren nada con Dios. Por lo tanto, es tan importante para Jesús en esta oración orar por los no conversos, es decir, por aquellos que todavía no le reconocen como Señor y Salvador. Tanto así que entonces Él hace correr la responsabilidad hacia aquellos que ya han creído. ¿Cuál era el propósito fundamental de esta intercesión del Señor por los no creyentes? Fundamentalmente era para que creyeran en Él, para que sus pasos fueran conducidos hacia Él, para romper el aislamiento, para romper la distracción y que realmente ellos pudieran venir a Él. Textualmente Jesús oraba así: pero no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer. Los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Esto para mí es sumamente retador. Esta oración, más que una oración, se convierte en un desafío para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya yo he creído, porque Él ha orado por mí. Ahora hay otra circunstancia. Jesús está orando entonces por los que han de creer en Él. Y esta oración es una oración de fe. Es una oración de proyección. Ya Jesús en su oración está admitiendo que van a creer. Por los que han de creer en mí. Y el otro elemento interesante en esta oración es que ya no va a ser directamente por él como persona, como en el momento histórico de esta oración, sino que ahora está corriendo esa responsabilidad para los discípulos por quienes ya él ha orado. Creo que intercedió el Señor para que la palabra fuera poderosa. Me encanta cuando dice que han de creer en mí por medio de la palabra. No se quedó allí el versículo. Las palabras de Cristo no se quedaron allí. Está hablando de la palabra de ellos. Es decir, lo que ellos a continuación debían hacer. Y a mí me parece interesante esto porque observo que esta oración tuvo una respuesta. Porque después que el Señor asciende a los cielos, la responsabilidad de que la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, se llevara a cabo, realmente así fue. Un pequeño grupo, un grupo muy incipiente en la ciudad de Jerusalén, oraban en el aposento alto, ahí estaban esperando ser vestidos con el poder del Espíritu Santo. Y a raíz de allí se desencadenó un movimiento extraordinario que ya tiene más de 2000 años y que el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Cristo, ha sido extendida a todo el mundo. Ya no hay excusas. De una o de otra manera, la gente está enterada que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo
y que para ser salvo por Jesucristo debes reconocerlo como tu único y personal Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien pueda ser salvo. Solo Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Así que estamos en este punto importante, el punto en que Jesús ha orado por sus discípulos, pero ahora está orando por los que no han creído. Pero que hay un medio que puede favorecer esto, y es la predicación de la palabra de Dios. Creo entonces que hoy nosotros en este tiempo devocional, hablando de la oración, porque fundamentalmente esta serie está orientada a que aprendamos más acerca de la oración para que practiquemos más la oración. Y una de las cosas que quiero colocar ya en esta parte final tiene que ver entonces con que tú y yo pongamos en práctica la intercesión por los no conversos. Pongamos en práctica la intercesión por aquellos que todavía dicen no, después, no me gusta, eso no va conmigo, etcétera. Personas que se mantienen en distancia con Dios. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Capítulo 9 de Mateo, versículos 35 al 38, 36 para ser más exactos. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. La palabra mies aquí es sinónimo de cosecha. Pero los obreros son pocos, los que tienen que recoger la cosecha son pocos. Y dice el versículo 38, oren, rueguen, pidan al Señor de las cosechas que envíe obreros a sus cosechas. Mira lo interesante. En la oración intercesora, Jesús ora por sus discípulos para que ellos puedan llevar la palabra, para que ellos se conviertan en instrumentos para alcanzar a otros. Y ahora estamos observando aquí dos aspectos muy importantes en este nivel de la intercesión en favor de los no creyentes. En primer lugar, está diciendo que hay que orar por los obreros. Hay dos cosas aquí que le da intensidad a este ruego. Escucha bien. Dos cosas aquí que le genera intensidad a esta oración. ¿Sabes cuál es? Las graves circunstancias que viven las personas. Cuando vio a las multitudes, ¿cómo las vio? Primero, emocionalmente dice que Jesús tuvo compasión de ellas. Le dolió en el corazón. ¿Por qué? Bueno, porque estaban acosadas y desamparadas. Y él utiliza aquí un símil, una comparación para referirse más claramente de cuál era la situación. Como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas sin pastor están totalmente desprovistas. ¿De qué? Según el Salmo 23, estarían desprovistas ¿de qué? De pasto. Estarían desprovistas ¿de qué? De agua. Y estarían desprovistas ¿de qué? De seguridad, que era lo que un pastor en la antigüedad, hablando literalmente, proveía para las ovejas. Así que el cuadro es interesante.
las ovejas sin pastor andan al garete, no tienen orientación. Las ovejas son animales no muy inteligentes, necesitan de orientación. Así que no tendrían comida, por lo tanto morirían por inanición. No tendrían agua, por lo tanto morirían sedientas. Pero supóngase que consiguieron agua y consiguieron pastos verdes, pero hay otro peligro, que es los depredadores, los animales que buscan las ovejas para comerlas. Por eso se usa esta palabra aquí, acosadas y desamparadas. Los que no tienen a Cristo Jesús, mis amigos, están desamparadas. Necesitan a Cristo, necesitan al pastor. Esta es la condición que lleva a Jesús al ruego. Número 1, hay que orar por los predicadores. Hay que orar por aquellos que van a llevar la palabra, la orientación. Y luego dice que hay que rogar por la cosecha. Hay que rogar por los que no tienen a Cristo. Son dos aspectos importantes. La condición del mundo, la necesidad de quienes lleven la palabra y el interceder por aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Hoy tú y yo estamos aquí. ¿Eres un discípulo de Cristo? Te felicito. Te animo a seguir adelante. Jesús oró por ti y por mí. Y nosotros debemos orar los unos por los otros, como discípulos. Pero también tú y yo tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es interceder por los que no conocen a Cristo. Es la responsabilidad de darles la palabra. Debo concluir diciéndote que este momento es clave para hablar con Dios. ¿Acerca de qué? Acerca de la gente que está desamparada. Mucha gente está angustiada. Mucha gente cree que es el final de todo. He leído por allí que incluso en Venezuela han aumentado, aunque no se siguen estadísticas serias, los suicidios. Personas que en el extremo de la vida creen que no hay solución y se hacen daño. Alrededor tuyo, a mi alrededor, hay gente que necesita al Señor. Ora por ellos todos los días. Y en cuanto tengas la oportunidad, dales la palabra. Pon tu mano sobre tu corazón. Quiero orar por ti. Quiero creer que eres un instrumento serio para orar, para interceder por los que no tienen a Cristo y un vocero importante del reino de Dios. Padre, estoy muy agradecido por convertirme hoy en un instrumento para hablar tu palabra. Y oro de manera muy especial por todos aquellos que poniendo su mano sobre su corazón, creyendo en las profundas necesidades que tienen, te pido, Padre, que pongas en estas personas el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Que haya una constante disposición para interceder por aquellos que no te tienen. Señor, que tengan la inspiración, el valor para hablar con otros que no te conocen. Úsalos, usa a esa persona como instrumento tuyo, Señor. Oro, buen Padre Celestial, por los discípulos, así como Jesús oró por ellos. Yo también hoy, como pastor, oro por los discípulos que has puesto bajo mi responsabilidad. Señor, guárdalos, cuídalos, líbralos del mal, que sean fieles. Señor,
que no atiendan a las recetas de este mundo, sino que vean tu palabra como tal. Oro por mis compañeros pastores en todo el mundo, que tenemos la responsabilidad de cuidar rebaños. Señor, dales la sabiduría, la gracia para poder atender a tanta gente. Y sobre todo, ayúdanos a cuidar como pastores nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de búsqueda en tu presencia por tantas cosas. A ti, Padre, doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, nuestro Salvador. Amén y amén. Qué bueno. Hemos llegado al final, amigos, amigas, de esta conferencia de hoy. Interesante, y los invito para el próximo domingo para seguir con esta serie Puedo hablar con Dios. Una serie que nos introduce en el maravilloso mundo de la oración. Recuerden nuestros canales de las redes sociales en YouTube. Entra a Centro Evangelístico Peniel y allí vas a ver no solamente esta conferencia, sino todas las conferencias que por años hemos llevado a través de este canal. Suscríbete y recomienda este canal a través de Facebook y a través de nuestro canal en Instagram, @cpeniel. Un gran abrazo, feliz de haberles hablado este día a todos. Dios me los bendiga.